¿Y qué vamos a hacer cuando no tengamos dónde verlo? No, un agonista no va a inhibir un efecto. ¿Qué dijimos que tenía un agonista frente a su receptor, Augusto? Que posee una afinidad y actividad farmacológica. Actividad intrínseca o eficacia. Así. ¿Ok? ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué entienden por afinidad? Que se van a unir, ¿no? Afinidad es una fuerza de atracción, ¿no? Cuando tienen afinidad por alguna persona, pues les gusta estar cerca de ella, ¿no? Entonces se sienten atraídos, entonces afinidad es la fuerza de atracción y se pega, ¿no? Al receptor. ¿Y qué debe de tener ese complejo fármaco-receptor? Debe producir actividad intrínseca o eficacia, es decir, que una vez que ya se unió, ahora hay algún cambio que le permita inducir el efecto farmacológico. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa con el antagonista, Alejandro? Que el antagonista es lo contrario del agonista. Este no produce actividad intrínseca. Pero cuando es un antagonismo competitivo, por ejemplo, ¿qué tiene el antagonista? Que pueden reproducir los efectos de... No, va No, a sería tener, que tiene afinidad, ¿no? Por el Tiene receptor, pero afinidad. no claro, produce actividad. pero No produce. carece de efecto, o sea, carece de actividad intrínseca. Eso guárdenlo muy bien en la memoria, porque eso es muy importante y lo van a ocupar en el siguiente semestre. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre agonista y antagonista. ¿Qué es sinergismo, Fátima? Fátima, Sí, profesora, era cuando iban en el mismo sentido. ¿ok? ¿Y qué tipo de sinergismo vimos, Monse? Salomé. Pues está el de adición y el de potenciación. O sea, adición lo podemos ver como adición, de suma, aditivo, que es cuando el efecto es igual a qué, Salomé. Es igual a 1. Cuando el efecto es igual a la suma de los efectos individuales. Eso es sumación. Potenciación es cuando el efecto es mucho mayor que la suma de los efectos individuales. ¿Por qué repasamos esto? Porque lo van a ocupar en quimioterapia. Si no les queda claro, es el momento de comentarlo. Entonces, antagonismo o sinergismo es un tipo de interacción que se va a presentar siempre que haya más de dos, o sea, más de un fármaco, 2, 3, y además va a ser muy frecuente porque en los adultos mayores, si tienen alguna enfermedad crónica y llegan a padecer otra, pues a veces hasta 6 fármacos se tienen que administrar, o sea, 6 medicamentos, ¿no? Porque están en su forma farmacéutica de manera simultánea. Y hay quienes hasta a veces hasta 14, 18. Entonces, imagínense todo el tipo de interacción que se pueden presentar, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda sobre lo que vimos en la clase anterior? Se supone que no, porque el que calla otorga, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar
los mecanismos de acción de los fármacos. Eso también es muy importante porque se los doy con base a lo que van a necesitar para quimioterapia. Y después vamos a ver lo de un fármaco nuevo. Y al final de la clase nos vamos a poner de acuerdo cómo van a trabajar lo del fármaco nuevo. Yo quisiera, lo del examen va a quedar pendiente hasta la segunda semana de mayo, dependiendo de la respuesta de ustedes en lo que les voy a dejar de tarea, porque les cuesta tanto trabajo. Y por favor, las rúbricas es importante que ustedes las suban. Hagan de cuenta que está la presentación de interacciones. Entonces, abajito ustedes van colocando la rúbrica para esa presentación de la manera que quieran, individual, en equipo, como quieran, para que veamos quiénes están faltando y quiénes no, ¿sí? Por favor, no me las envíen ya a mi correo. Esas van directamente debajo de la presentación para que sus compañeros les sirva de retroalimentación, que es la finalidad también de la rúbrica, ¿de acuerdo? Los que ya me lo Ok. enviaron por correo, pues ya, ahí se queda, ya no se dupliquen. Si lo pueden hacer, sería fabuloso que también lo subieran a Classroom, pero de aquí en adelante, los que falten, por favor, al Classroom, ¿sí? O sea, al tablón, debajo de la presentación. ¿Queda claro? ¿Lo pueden hacer extensivo para sus compañeros, Ángel? Sí, profesora. Yo les Porque digo, sí bueno, me lo ahorita lo tienen comento en el enviando al grupo, de los correo. que no han, lo que no han compartido su calificación, que lo hagan en la presentación de los compañeros. Por favor, en el tablón, ¿ok? Muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Mecanismo de acción, como su nombre lo indica, es la forma en que el fármaco induce su actividad farmacológica, ¿sí? Y los vamos a dividir en dos grandes grupos. Antes de que empiece con esta presentación, ¿ya no hay dudas sobre las interacciones? Sobre lo que es un agonista, un antagonista, lo que es potenciación, sumación, antagonismo farmacológico y fisiológico. Solamente voy a repasar, antes de borrar les voy a recordar lo que es antagonismo farmacológico y fisiológico. Obviamente, ya están viendo ustedes la presentación, ¿no? Sí. Obviamente, este es importante, este es el sinergismo, como bien dijeron, van en el mismo sentido. Y el resultado final es un efecto mayor que el efecto individual. En este caso, recuerdan que me dijeron que puede ser un inhibidor o un inductor, dependiendo lo que le suceda al fármaco cuando se biotransforma, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que les quede claro es lo del antagonismo fisiológico. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera tienen que diferenciarlo del farmacológico para la práctica que van a hacer en el laboratorio, de identificar de manera indirecta cómo está actuando la atropina. Entonces, miren, en el antagonismo fisiológico, ya dijimos que antagonismo van en sentidos opuestos. Tenemos que cada fármaco tiene su propio receptor. Si yo pongo un ejemplo, en el fármaco 1 y el fármaco 2, fármaco 1 sería por adrenalina. Fármaco 2, acetilcolina. Receptor, la pupila, ¿sí? La adrenalina, cuando estimula los receptores adrenérgicos del sistema simpático, produce midriasis, es decir, dilata la pupila. En tanto que la acetilcolina, cuando interactúa con su receptor colinérgico del sistema parasimpático, va a producir midriasis, ¿sí? En condiciones normales, nosotros, si nos vemos al espejo, no tenemos ni midriasis
ni meiosis. Es normal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí modulan y cada quien tiene su propio receptor. Pero, ¿qué sucede en el antagonismo farmacológico? Que también les permitiría que dijeran competitivo, podía ser. Tenemos a la acetilcolina, que va a producir midriasis, meiosis, ¿sí? Entonces llega la atropina, que sería el fármaco amarillo. Si es antagonismo farmacológico, ambos, acetilcolina, atropina, actúan sobre el mismo receptor. Y el resultado final es un efecto disminuido de la acetilcolina. Es decir, en lugar que esté provocando meiosis, va a provocar un poco de dilatación de la pupila. Pero no es porque sea la atropina adrenérgico, sino porque está bloqueando parte de los receptores y se está pegando, pero no está produciendo nada. Lo único que hace es impedir que la acetilcolina se una a su receptor. Por lo tanto, el efecto de la acetilcolina es menor. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Alejandro? Eso es muy importante porque esto lo necesitan para el laboratorio. Augusto, ¿todo bien? Sí, profesor. Perfecto. Bien, con esto dejo lo de antagonismo, pero por favor repásenlo. Sinergismo en el mismo camino. Antagonismo, efectos opuestos. ¿Ok? Bien. Ahora voy a volver a compartir pantalla para los mecanismos de acción. Los que acaban de ingresar, es muy importante lo que vamos a ver hoy porque está relacionado con lo que van a requerir para quimioterapia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver mecanismos de acción, es decir, cómo inducen el efecto farmacológico. Y los vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquellos en los que para que induzcan una actividad farmacológica requieren de una estructura química. ¿Sí ven mi cursor? Sí, por favor. Profesor. Ok. Y entonces vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Fármacos estructuralmente específicos y no específicos. Cuando hablamos de fármacos estructuralmente específicos, estamos hablando que la actividad biológica requiere de una estructura química, es decir, la estructura química es determinante para su actividad biológica, o sea, farmacológica, toxicológica. Y entonces, ¿por qué? Porque debe ser reconocido por el receptor. Y el receptor se comporta como los transportadores. ¿Me escuchan? ¿Augusto me escucha? Pensé que ya se había Sí, profesor. alterado el internet. Lo vi muy quietecito. Entonces, el otro es fármacos estructuralmente no específicos. Y para este les pongo un ejemplo muy específico también. Cuando decimos no específicos, estamos diciendo que no, la actividad biológica no depende de la estructura química, sino de las propiedades físico-químicas. O sea, no hay una relación estructura-actividad. Y vamos a ver el ejemplo. Tenemos que, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Metanol. Etanol. ¿Y este? Rápido.
carbono, oxígeno, carbono, que es muy importante para la biotransformación. Éter, éter etílico. ¿Quién es este? Químicamente hablando me dirían triclorometano, ¿verdad? Coloquialmente se conoce como cloroformo y óxido nitroso. ¿Qué tienen en común estos? Por ejemplo, esos son los más conocidos, el éter etílico y el cloroformo. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo los usan en el laboratorio? Para inducir somnolencia. Como anestésicos, Salomé. Claro que para llegar a anestesia tiene que pasar por los otros efectos, ¿sí? Pero son anestésicos. ¿Y cuál es la diferencia? Que son estructuras totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Pero todos en común tienen que son capaces de anestesiar, son anestésicos. Pero en este ejemplo no hay una relación estructura-actividad, ¿de acuerdo? Muy bien. De acuerdo a Ferguson, que viene así en su principio de Ferguson, en su programa, dice que un fármaco en el organismo se distribuye de manera homogénea en todos los fluidos corporales, ¿sí? De tal forma que si nosotros podemos medir la concentración del fármaco en una esofase que podía ser sangre, podemos estar prácticamente de acuerdo en que va a ser la misma concentración en el receptor, ¿sí? Y esto nos dice que si la concentración requerida es muy pequeñita, entonces este fármaco actúa de manera específica. Si la concentración para producir el efecto es a saturación, es de manera no específica. Vamos a poner el ejemplo. ¿Ustedes conocen el Ativan? Es una benzodiazepina que la tableta es muy pequeñita, 10 miligramos. Y este va a inducir el sueño, pero, y vemos que son 10 miligramos para un organismo de aprox 60, 70 kilos, ¿no? Pero si ustedes quieren anestesiar con heterocloroformo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque me imagino que eso lo hicieron en el laboratorio. Toman algodón, lo impregnan, lo meten en una camarita, la cierran para que se sature y después introducen la rata. ¿Cómo fue su concentración para inducir el efecto? A saturación muy alta. ¿Qué dijimos que era el éter? ¿Cómo era su mecanismo de acción? ¿Cómo es el mecanismo de acción? No específico. Exactamente, requiere concentraciones grandes a saturación cuando es no específico. Cuando es específico, como solo va dirigido a los receptores para ese benzodiazepina, por ejemplo, es muy pequeñita. Entonces, si ven que es una dosis muy pequeña, es específico. Hay una relación estructura-actividad. Si requiere concentración a saturación, es no específico. ¿De acuerdo? Es la forma más sencilla que se los puedo explicar. Y entonces, nosotros tenemos que vamos a ver 5 mecanismos de acción de fármacos estructuralmente específicos que van a necesitar. Y estas son inhibidores o inductores enzimáticos, antimetabolitos, aquellos que actúan por quelación,
O sea, forman quelatos para inducir su efecto. Los que alteran la permeabilidad de la membrana celular. Obviamente estos tienen un efecto SIDA con C. No hay ningún microorganismo que pueda vivir sin membrana celular. Y los que actúan por supresión de la información genética. Vamos a ir viendo uno por uno. Y entonces yo les preguntaría, la primera ya la vimos, la hemos estado viendo a lo largo del curso. Díganme un ejemplo de fármaco que actúe como inhibidor enzimático. Paulina Martínez. Ulises. El disulfiram. Qué bueno, por lo menos lo importante que recuerden el disulfiram es que nunca olviden que hay fármacos que tienen este efecto. Y si están tomando ese fármaco no pueden ingerir etanol, ni siquiera en jarabe. ¿De acuerdo? Sí. ¿Otro? Maestra, ¿era el SKF 5.2? Sí, pero ese no tenía actividad, ¿se acuerdan? Que lo estamos usando en el laboratorio para demostrar que es un inhibidor de la biotransformación. Ese no tiene un efecto, pero vimos varios que sí tenían, que porque son capaces de inhibir enzimas, provocaban un efecto farmacológico. Por ejemplo, en el tratamiento de la gota, ¿cuál se usa? ¿No habíamos mencionado también la isoniazida? No, ese es el problema. Yo les dije, fíjense cómo fue que vimos esta parte. Yo les dije, tratando de encontrar análogos de la isoniazida, que es un fármaco que se utiliza para tratar la tuberculosis, encontraron una serie de estructuras químicas que no tenían actividad contra el Mycobacterium tuberculosis, pero que estaban muy felices a pesar de estar con tuberculosis. Así fue como lo introduje, diciendo que había fármacos que se han obtenido por pura casualidad. Se están buscando algo y encuentran otra actividad. Que estos fármacos estaban felices a pesar de estar tuberculosos porque se dieron cuenta que inhibían a la MAO, a la monoamino oxidasa, que es la que degrada las catecolaminas, que tienen un efecto, que pueden producir un efecto de euforia, porque son los que nos preparan para correr, para ir. Entonces, se descubre por casualidad un grupo de fármacos que son antidepresivos y se conocen como los antidepresivos de inhibidores de la MAO. Así fue como hicimos, pero entonces, ¿cuáles son los fármacos que están inhibiendo a la enzima? Pues los antidepresivos, ¿no? ¿A quién inhibe? A la MAO. ¿Cuál es el efecto que se obtiene? Un efecto antidepresivo. ¿De acuerdo? O para el tratamiento de la depresión, como quieran ustedes. ¿Sí? Otro es el allopurinol, inhibe a la xantina oxidasa y se utiliza en el tratamiento de la gota. Y vamos a ver en quimioterapia N ejemplos de fármacos que actúan como inhibidores enzimáticos. Ahora, un inductor. Tenemos el caso de la penicilina, que induce a la enzima, que induce la formación de beta-lactamasas, ¿sí? O el fenobarbital, que induce la producción de enzimas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, Ángel, ¿todo bien? ¿No hay dudas? No, profesora. Raquel, Jesús ya se fue, Pamela, Tamara. Pamela, no hay problema. Digo, nada más que estén ahí, aunque tengan todo apagado. Porque esto es lo que vamos a ver hoy. Es súper importante
Ya después vamos a continuar con quimioterapia, ¿de acuerdo? No hoy, obviamente. Entonces, ahora son muy poquitos. Yo les pedí que no fueran a faltar el día de hoy, porque íbamos a ver los temas importantes, pero bueno. Ni siquiera cuando complete 25 hago la captura de pantalla, ¿de acuerdo? Así que no se salgan, porque no he tomado asistencia el día de hoy. Entonces, seguimos compartiendo pantalla y voy con el segundo. El segundo ejemplo, que va a ser aquellos fármacos que actúan como antimetabólicos. Entonces, lo primero que tengo que definir que es un antimetabolito. Es una sustancia que tiene una estructura muy similar a la del metabolito esencial. En este caso, el ejemplo más simple, pero que van a ocupar, es el de las sulfas. Las sulfas, esta es la más simple, la que obtuvimos a través del Prontosil. La sulfa es un antimetabolito del PABA. ¿Alguien sabe qué es el PABA? Es el ácido para-amino-benzoico, que es muy importante para las bacterias para sintetizar ácido fólico, que es el factor de crecimiento. Los humanos no lo sintetizamos, lo captamos de la dieta, pero el ácido fólico es muy importante. Ustedes han escuchado que les dicen que durante el embarazo deben ingerir folatos porque son factores de crecimiento. Entonces son muy importantes, ¿sí? Entonces, como pueden observar ustedes, la sulfa es un antimetabolito. ¿Qué tienen en común? Pues el grupamino. Y resulta que el carboxilo y el grupo sulfamido son isósteros o bioisósteros. ¿Qué quiere decir? Que ocupan el mismo espacio, que tienen la misma distribución electrónica, de tal suerte que la bacteria no discrimina entre uno y otro y va a tomar aquel que se encuentre en mayor concentración. Entonces, ¿qué sucede? Que si el ácido fólico bacteriano contiene sulfa en lugar de PABA, no le va a servir ese folato para nada. Entonces, recapitulando, hay fármacos que actúan como antimetabolitos. ¿Qué quiere decir? Tiene una estructura muy similar a la del metabolito esencial, pero lo que sinteticen o donde lo incorporen no va a ser funcional. Y vamos a tener antimetabolitos de bases púricas y pirimídicas que van a ver en antineoplásicos, antivirales, hay antimetabolitos de vitaminas y hay antimetabolitos de aminoácidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es el ejemplo de las sulfas. Profesora, Mande. ¿y es por esto que los doctores recomiendan ingerir en cantidades grandes el ácido fólico? Eso también hay que tener mucho cuidado. Nosotros no, Nelly. Le digo que nosotros, los mamíferos, los organismos superiores, lo captamos de la dieta. Los que lo sintetizan son las bacterias, o sea, los procariotas. ¿Sí? Pero bueno, me refería cuando una mujer está embarazada. O sea, ¿cómo funciona entonces? Ah, pues es que esto es un factor de, vamos a ver más adelante que el ácido fólico se llama factor de crecimiento porque se utiliza o sirve para sintetizar aminoácidos a bases púricas y pirimídicas que requieren unidades de carbón, o sea, metilenos. Si no hay ácido fólico, no se sintetizan esas bases ni los aminoácidos. Por eso se conoce como un factor de crecimiento. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Yo les decía, le dije yo a Salomé que hubiera presentado lo de el Bactrim, que es la mezcla de sulfas, sulfametoxazol con trimetoprim, que vamos a ver
en el tema de quimioterapia que está titulado como antimetabolitos, ¿sí? Fármacos que actúan antimicrobianos como antimetabolitos. Entonces, se recomienda, pero todo con medida, ¿eh? Por ejemplo, es importante ingerir calcio, pero si el calcio se ingiere con exceso, puede haber una solidificación de los huesos prematura y entonces tener deformadas las piernitas, por ejemplo. Entonces, todo es con medida. Hay que tomar dieta, alimentos que tengan folatos o adicionalmente ingerir folatos, pero no en grandes cantidades. Nada es bueno en exceso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, continuando con el mismo tema, aquí tenemos, en el pizarrón hubiera escrito primero uracilo, ¿verdad? Pero pues ni modo, aquí van los dos. Aquí tenemos, ¿cuál es el metabolito de los dos, Ulises? El uracilo, metabolito. ¿Uracilo o fluoruracilo? ¿Cuál cree usted que sea el metabolito esencial? Perfecto. Entonces, se tiene como antiviral el fluoruracilo. ¿Qué sucede? Que el hidrógeno y el flúor ocupan el mismo espacio, pero además a ambos les falta un electrón para cubrir la última capa. Esto los hace que sean bioisósteros, el hidrógeno y el flúor, y que se puedan sustituir y quien los vaya a ocupar no discrimine entre uno y otro. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. Y yo les comentaba que así íbamos a tener antimetabolitos de otras bases, en este caso púricas, y también de vitaminas, de aminoácidos, y al sustituir al metabolito esencial, ya este metabolito, el producto donde esté interviniendo el metabolito, no va a ser funcional. ¿Queda claro? Paulina, ¿queda claro? Sí, maestra. Perfecto. Aquí no sé. Karen. No la veo. ¿Queda claro, Karen? Sí, profesora. Bien, dejo de compartir pantalla para ver el siguiente, que son aquellos fármacos que actúan por quelación. Es decir, su mecanismo de acción es formando quelatos. Y ya habíamos definido que era un quelato. Y que viene de nombre esto de que pueden atrapar, como los cangrejos, con sus tenazas, un ion metálico, ¿sí? Y entonces lo siguiente es los que actúan por quelación. Y entonces tenemos aquí un ejemplo. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Qué es? ¿Sería un anticoagulante? No, pero ese anticoagulante, suponiendo que fuera anticoagulante, solamente tendría un nombre químico, ¿no? ¿Quién Sería es una este? quinolina, ¿no? Es la 8-hidroxiquinoleína, ¿ok? Entonces, este hidroxiquinoleína, aquí está su nombre, se utiliza como amebicida, porque tiene la capacidad de formar quelatos con el fierro que es esencial para la amiba. Y esta formación, obviamente, pueden ver ustedes que aquí hay un par de electrones, aquí también tenemos electrones no pareados que van a atrapar al fierro. Y esta relación puede ser 2-1 o 3-1, es decir, dos moléculas de hidroxiquinoleína con una de fierro. O sea, pongan la imagen del espejo abajo y ya está atrapando dos moléculas al fierro. ¿De acuerdo? Otro mecanismo de acción que tiene la isoniazida, porque varios fármacos pueden tener
diferentes mecanismos de acción. La isoniazida también puede actuar como un agente quelante, ¿sí? Obviamente la isoniazida habíamos dicho que es un fármaco utilizado en el tratamiento de la tuberculosis. Entonces lo que hace es quelar al fierro, que es esencial para el bacilo de la tuberculosis, formando un quelato. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien. Y entonces, el cuarto lo vimos como alteración de la permeabilidad de la membrana celular. ¿Qué funciones tiene la membrana celular? De protección. Como su nombre lo indica, va a tener una permeabilidad selectiva, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo, Ángel? Pero además también vimos que por ahí se lleva a cabo el transporte. ¿Qué tipo de transportes vimos en clase de farmacología? Vimos la difusión pasiva, Ujú. el transporte La activo. difusión facilitada Difusión facilitada, ajá. y Y el transporte activo. perfecto. Entonces, aquellos que alteran la permeabilidad selectiva, obviamente van a tener un efecto SIDA, porque van a permitir la entrada de lo que no debe entrar y la salida de lo que no debe salir. Díganme el ejemplo de un fármaco que se utiliza hoy muchísimo, que tienen que utilizarlo, antes era antes de comer y una vez al día, y que actúa precisamente alterando la permeabilidad selectiva de las bacterias, destruyendo las bacterias, disminuyendo la tensión. O sea, son agentes superficial, son agentes tensoactivos. ¿Cuál es ese fármaco? Puede que no lo conozcan, que no lo usen. En lugar de ser más, somos menos. Si hay uno menos, ¿cuál es ese fármaco? Qué pena que no lo usen. Deben de usarlo de hoy en adelante. Se llama jabón. ¿Ok? Ustedes son los que dijeron que no lo usaban, no yo. Y entonces, ahora sí lo vemos, los ejemplos. Tenemos como ejemplo que no se les olvide, por favor, jabón, que sabemos que es una sustancia anfipática. ¿Qué quiere decir eso, Nelly? Tensoactiva, anfipática. ¿Qué indica eso? Que tiene una región polar y una no polar. Por lo tanto, se orienta en la membrana, se va a orientar en la membrana de tal suerte que va a formar una especie de canal. Y por lo tanto, ya no va a haber permeabilidad selectiva. Eso se nos enseñaron desde que hablaron de jabones en química. Por otro lado, tenemos agentes que van a actuar, quimioterapéuticos que van a actuar de esta manera. Por ejemplo, la anfotericina B, que es un fungicida. Se une a la membrana del hongo que tiene un alto contenido de esteroles y produce un caos en la célula del hongo. Es decir, ya no hay permeabilidad selectiva y todo se destruye esa membrana. Y las polimixinas también, que son antimicrobianos, gram negativos, que actúan de esta misma manera, pero en las células bacterianas, ¿de acuerdo? Destruyendo la membrana, por lo tanto, terminando con la permeabilidad selectiva. Por otro lado, tenemos fármacos que actúan sobre el transporte. Como bien dijeron, tenemos los 3 tipos de transporte. Y vamos a ver que, por ejemplo, en la difusión pasiva tenemos
los glucósidos cardiotónicos como la digoxina, la guabaína, que lo que hacen es permiten la salida pasiva de los organelos de las células cardíacas hacia el citoplasma, de tal suerte que aumenta la concentración de calcio intracelular, y esto es lo que va a provocar que aumente la fuerza de contracción, ¿sí? Y de ahí que se utilice en la insuficiencia cardíaca. Otro ejemplo que tenemos es la difusión facilitada. En este caso es la insulina, que todos conocen, que aumenta la entrada pasiva, facilita la entrada, la difusión de exosas y aminoácidos. Y por último, el transporte activo. En este caso tenemos el ejemplo de la glucosa en presencia de sodio en el intestino. O cuando vimos transporte, que vimos a la guabaína, que inhibe a la TPasa dependiente de sodio y potasio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profesora. Muy bien. Entonces, por último, y no menos importante porque ahí entran varios agentes quimioterapéuticos, va a ser los que en algún punto suprimen la información genética. Y entonces veamos. Los que actúan por supresión de la información genética. ¿Qué tenemos? Pues lo que ustedes han de recordar perfectamente bien, que es cómo se lleva a cabo la información para que el resultado final sea la síntesis de proteínas. ¿Qué tipo de ribosomas tenemos nosotros? Bueno, las células eucarióticas. ¿Qué ribosomas tienen? ¿Y las procariotas? Están viendo microbiología, ¿no? ¿Qué tipo de ribosomas son? ¿Qué recuerdan, chicos? ¿Nadie? Si no mal recuerdo, creo que los eucariotas tienen los 70S y los procariotas los 30S. No. Los Bueno, procariotas tienen ribosomas 70S, con dos subunidades importantes, la 50 y la 30S. ¿Y las eucariotas cuáles ribosomas tienen? Todos lo han visto. 80S, con la subunidad 60 y 40S. Entonces, obviamente hay diferencias entre los eucariotes, que son los mamíferos, animales superiores, los hongos, con respecto a las bacterias, que son procariotas. ¿De acuerdo? Eso le va a dar cierta selectividad que vamos a ver más adelante cuando estemos en quimioterapia. ¿Qué significa este término? Entonces, ahora sí, no lo recordaban bien, pero regresando a eso, vamos a tener que la información va en este sentido. Todos lo sabemos, porque eso sí desde siempre se los han dicho. Del DNA al RNA mensajero, que llega hasta el ribosoma, donde se encuentra el RNA ribosomal. Pero tenemos otro RNA que es el de transferencia, que es el que se va a unir al aminoácido para formar el complejo RNA de transferencia de aminoácido,
y estar llegando hasta el ribosoma para llevar a cabo la síntesis de proteínas. ¿Quiénes son capaces de suprimir esta información? Pues empecemos por quiénes van a actuar a nivel de DNA. A nivel de DNA tenemos todos los antimetabolitos de las bases púricas y pirimídicas. También tenemos las sustancias que se llaman agentes alquilantes, que se unen en alguna base y evitan el apareamiento de la doble hélice. También tenemos los que se intercalan. Todos esos los vamos a ver en quimioterapia, como la cloroquina, que se mete entre las dos hélices impidiendo una información correcta. Esto es a nivel de DNA. También vamos a ver aquí algo que nos mencionaron, creo, en la clase pasada, de las quinolonas. Las quinolonas inhiben a la topoisomerasa y de esta manera impiden la información genética. Más adelante, a nivel de RNA mensajero, tenemos a la rifampicina, que nos las van a dar como fármaco de elección, de primera elección, en el tratamiento de la tuberculosis. La rifampicina inhibe a la RNA polimerasa. Más adelante, y para mí de lo más importante, son los fármacos que pueden actuar a nivel de la subunidad ribosomal 50S o 30S, porque son varios los fármacos. Por ejemplo, a nivel de la subunidad 50S, estos fármacos están en el grupo de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Vamos a tener al cloranfenicol, a las lincomicinas, que la vez pasada decían licosamidas, pero bueno, es lo mismo, y los macrólidos, cuyo prototipo de los macrólidos es la eritromicina. Por eso es muy importante que ustedes no vayan a reprobar quimioterapia, o sea, el parcial 3, porque si se dan cuenta, todos van a terminar en cina. Rifampicina, neomicina, amikacina, y todos van a tener diferente mecanismo de acción. Entonces, los que actúan en la unidad 50S, como ejemplos tenemos al cloranfenicol, que ya lo vimos en el síndrome del niño gris, las lincomicinas y los macrólidos. Los que actúan a nivel de la subunidad 30S, tenemos el grupo de las tetraciclinas y los aminoglucósidos. ¿Sí? Dentro de los aminoglucósidos tenemos a la estreptomicina, gentamicina, amikacina, canamicina, paromomicina, que se utiliza en el tratamiento. La paromomicina es una medicina directa. Tobramicina. Por citar algunos, porque me faltaron todavía. Todos estos que entran en el grupo de los aminoglucósidos son muy conocidos y actúan en la subunidad 30S. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Vimos 5 mecanismos de acción. Rápidamente lo repetimos. Luis, ¿cuál es el primero? Estructuralmente específicos. ¿Cuál es el primero? Los inhibidores e inductores. Los inhibidores e inductores enzimáticos. El segundo, Monse, rápido. No lo lean rápido, se supone que lo deben. ¿Cómo?
Los antimetabolitos. Antimetabolitos. Salome el tercero. Los formadores de quelatos. Perfecto. Paulina el cuarto. Parece que estamos con los mandamientos, ¿no? Alteración en la permeabilidad. De la membrana celular. ¿Y ahí qué ejemplo dimos, Nelly? Rápido. El que no conocía La nadie. permeabilidad selectiva y el transporte. ¿El cuál fármaco vimos? El jabón. Exacto, no lo olviden, por favor, úsenlo. Y bueno, sería lo más importante porque ahí tenemos fármacos que vamos a ver como anfotericina, fungicida, polimixinas, bactericidas. Los que alteran la permeabilidad de la membrana siempre van a tener efecto SIDA, con C, de muerte, ¿ok? Y por último, los de la supresión de la información genética. Un ejemplo, Ángel, de que actúen en la subunidad 30S. Híjole, no los anoté, profesora. Ángel, ¿usted qué buen cerebro ha de tener? Registra todo sin escribirlo. Muy bien. Pero no sé cómo le va a ir, ¿eh? Jesús, rápido. Subunidad 30S. Ay, profe, yo tampoco los anoté, ¿cómo le explico? Qué bárbaros. ¿Por qué? Es que se me fue. Estaba haciendo ¿Se el le fue? diagrama y se me fue. ¿Se le fue qué? Es que estaba anotando el diagrama y ya no apunté los fármacos. ¿Qué diagrama? El ribosoma. Ahí Sí, están los ese de arriba. fármacos. Gracias. Tome captura de pantalla. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es el estudio de un nuevo fármaco. Mientras terminan de anotar, quiero comentarles que voy a subir un cuestionario sobre el nuevo fármaco, que es muy importante. De eso depende que tengamos o no el examen. En este cuestionario les voy a dar la clase del miércoles para que ustedes lo contesten, ¿ok? El miércoles no tenemos clase para que ustedes se dediquen, por favor, dediquen las 2 horas a contestar el cuestionario de un nuevo fármaco. Se los voy a subir el fin de semana para que ya lo tengan, ¿de acuerdo? Y también va a ser muy importante, sí lo voy a hacer que me lo suban en el Classroom, por favor. Es parte de su calificación. Con todo lo que han informado en el Classroom, casi nada más el 50% puede tener posibilidad de aprobar. Entonces, háganlo. Los que ya les di la oportunidad de que los que les faltara lo hicieran y ya llevamos cuántos meses de curso y no lo han hecho. ¿Ok? Ya casi estamos por terminar el semestre. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, Ángel? ¿Ya lo puedo No, quitar? profesora. Sí, ya lo puse, gracias. Gracias. Si no tenemos, le encargo que por favor difunda la información porque hoy, como ya todos saben lo que sigue, nada más están 15 de ustedes. ¿Ok? Y alguien que entra y sale, yo creo que por el internet, pero Sí, de son hecho una 15. compañera me avisó, esta Andrea, que Ujú. tiene problemas con su internet. Pues sí, pero casi la mitad del grupo que no vino hoy y lo que vamos a ver pues, es muy importante. Entonces, ¿estamos de acuerdo que el miércoles les doy el tiempo para que vean esta parte, ¿sí? El viernes no vamos a tener clase teórica porque se van a ir directamente al laboratorio, ¿sí? Va a ser presencial el próximo viernes. ¿Sí sabe, Ángel? Sí, Porque que el puso próximo cara de viernes. sorpresa. No, es que dijo, le entendí el miércoles. No, Bueno, no el sé si yo. miércoles les estoy dando el tiempo de la clase para que resuelvan el cuestionario. Y háganlo bien porque es a libro abierto, no pueden equivocarse. El viernes 6 de mayo entran temprano a la hora que les digan, o sea, directo al laboratorio, ¿sí? Porque van a tener 2, no sé, por lo menos 2 prácticas, ¿de acuerdo? Entonces nos estaremos viendo el miércoles 11, si no me fallan las sumas, ¿sí? Sí, profesora, es el miércoles 11. Ok. Entonces vamos a iniciar
con lo del fármaco nuevo, ¿de acuerdo? Y aquí es donde ustedes van a demostrar todo lo relacionado a lo que han aprendido en lo que llevamos de el semestre. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a compartir pantalla. Y vamos a ver todo lo relacionado con un fármaco nuevo. ¿Qué estudios se le deben hacer a un fármaco nuevo? Cuando se pretende obtener un fármaco nuevo, éticamente debería de ser para resolver un padecimiento nuevo o otro persistente, pero que va a tener más ventajas que el que se encuentre rutinariamente, o sea, el fármaco de referencia que van a tomar o el fármaco innovador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Conocer las diferentes etapas de la investigación requeridas desde su descubrimiento o síntesis u obtención hasta el final, hasta que ya se encuentre en las farmacias. Esto va a implicar varias etapas. Primero, la obtención del fármaco, que ya dijimos que puede ser por síntesis de una especie vegetal, biotecnológico, ¿sí? Se tiene que llevar a cabo la farmacología preclínica, o sea, los estudios preclínicos que son en animales o in vitro. Las fases clínicas que son en humanos, ya son pacientes o son voluntarios sanos, que se hace en la primera fase. Y obviamente en todo el tiempo tenemos que estar de acuerdo con la regulación. ¿Ok? Es importante señalar que de 5,000 a 10,000 moléculas que se están tratando de encontrar una actividad terapéutica, durante los estudios preclínicos nos vamos a quedar de este valor, de este número tan grande de 10,000 únicamente con 250. Las demás se han descartado porque tienen algún efecto. Y llegan a los estudios clínicos 5 y al final, con suerte, llega 1 o 2 moléculas. ¿De acuerdo? Que todos los fármacos nuevos deben de cumplir ser eficaz, seguro y de calidad. El costo es muy costoso llegar al final. Por eso los fármacos innovadores, los que tienen su patente, son tan costosos, porque llegar hasta donde están, les fueron millones de dólares lo que tuvieron que invertir, ¿sí? Entonces, este es un resumen de lo que les acabo de decir, siempre con la regulación, o sea, la bioética. Este proceso es prolongado, dura 12 años, por eso todos teníamos temores con la vacuna, y cuesta aproximadamente 500 millones de dólares. ¿Sí? Profesora, Adelante, sí, ¿qué pasó? disculpe por interrumpirla, pero mi compañera Lili me dice que está en sala de espera. Si la puede dejar. Uy, y ese aquí no me... Sí está viendo bien la pantalla y todo, ¿verdad? Sí. Porque no me parece, pero ahorita lo vemos. Perfecto. La acaba de sacar, ¿verdad, Raquel? Sí, profesora. Ok. Muchas Ya, gracias. muchas gracias. No, gracias a usted. Es que lo que quiero es salir. Bueno, ni modo, no puedo salir. Ok. Entonces, las fases que vamos a ver ahora son
En algunos se los van a conocer como fase 0 o como está en el programa que dice estudios preclínicos. Los estudios preclínicos implica que se va a hacer en animales de laboratorio o in vitro. Los estudios clínicos se hacen en voluntarios sanos o en pacientes y comprenden 4 fases. En la fase 1 son voluntarios sanos y lo que vamos a ver es la seguridad. La N debe ser de 25 a 50 mínimo, ¿sí? En la fase 2 ya son pacientes y el número aumenta y seguimos tratando de ver la eficacia. Obviamente porque ya son pacientes que tienen la enfermedad a la que va dirigido el fármaco. En la fase 3 ya es un número mayor de pacientes y se va a medir la seguridad y la eficacia. Y en la fase 4, el fármaco ya está en el mercado. También se conoce como farmacovigilancia. Lo vamos a ir viendo una por una, donde ya está en el mercado, pero si hay muchas notificaciones de reacciones adversas, va a salir del mercado. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos por partes. Vamos a ver las fases, los estudios preclínicos y clínicos. Y empezamos por los estudios preclínicos, que también se conoce como fase 0. El objetivo es definir las acciones terapéuticas. O sea, lo primero que se tiene que hacer es determinar que efectivamente tiene actividad para ese padecimiento. Y siempre se debe de comparar contra un fármaco de referencia. ¿Qué quiero decir con eso? Si lo que queremos obtener es un diurético, debo de demostrar primero que tiene esa actividad diurética. Por ejemplo, comparando con un fármaco de referencia. ¿Cuál sería, Salomé? La furosemida. La furosemida. Después se tiene que definir la toxicidad a corto y largo plazo. O sea, son los estudios de toxicidad aguda, subaguda y crónica que vamos a ver. Definir cómo es su proceso ADME, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y la farmacocinética. Y evaluar las dosis y las vías de administración. Entonces, fíjense que aquí ya lo habíamos visto. El 90% de las moléculas quedan eliminadas en la fase preclínica. ¿De acuerdo? Porque son cancerígenos o porque producen teratogénicos o son muy tóxicos y entonces se eliminan. En la fase preclínica podemos obtener los nuevos fármacos, ya sea, como yo les comentaba, pueden ser biotecnológicos, puede ser por síntesis, puede ser en extractos vegetales y ya el compuesto aislado. Y para eso se toma como herramienta el docking, que nos va a indicar si efectivamente se está uniendo o no hacia el receptor al que va dirigido. ¿De acuerdo? De ninguna manera el docking o los estudios in sílico les va a decir si es un diurético, si es un antiinflamatorio. Porque nosotros hemos observado que a veces la unión al receptor que encontramos en el docking es muy baja, sin embargo tiene actividad. O por el contrario, tiene una alta afinidad en el docking y tiene muy baja actividad terapéutica. Pero es una herramienta que nos permite ir seleccionando algunas moléculas de cualquier manera. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir la actividad, en este caso, la actividad farmacológica, como ya les comenté, siempre comparando con un fármaco de referencia. Si vemos que efectivamente tiene esta actividad, por ejemplo, si fuera un antibiótico, lo podemos hacer in vitro tranquilamente, ¿no?
como lo hacen ustedes en el laboratorio. Si vemos que sí tiene la actividad, entonces se van a proseguir con los estudios de toxicidad. Entonces pueden ser estudios in vitro, donde vamos a ver mecanismos de acción, la farmacodinámica intracelular, o estudios in vivo, donde vamos a medir la actividad farmacológica y la relación farmacocinética y farmacodinámica. Los estudios de toxicidad agudo, subagudo y crónico. Y la estimación de la dosis para humanos en fase 1. Esto va a ser muy importante porque además siempre se pregunta, si nosotros en rata encontramos la dosis efectiva 50, en el humano debemos de iniciar con 1/200 de esa dosis. Si la obtenida fue en perro, iniciamos con la 10ª parte de esa dosis, porque ustedes ya saben, ¿por qué sería estas diferencias tan grandes, Fátima? Que sea 1/200, que sea 1/10, la que se inicie en humanos. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Por el tamaño? Por el tamaño, Jesús. ¿Qué vimos? Lo vimos en biotransformación y lo vimos en interacciones. ¿Qué pasa con las especies? Precisamente dijimos que no dependía del tamaño. ¿De algunas enzimas? Puede ser la presencia, pero lo que usted me tendría que contestar es porque hay diferencias entre especie y especie. Lo que más vimos fue en la biotransformación, que puede ser rutas diferentes o velocidad de biotransformación diferente. Recuérdenlo, eso lo van a ver en la práctica después del viernes 6, van a ver esa parte. Entonces, recuerden, van a ver la diferencia entre rata y ratón y en cada especie la diferencia de sexo. O sea, van a trabajar ratón hembra, ratón macho, rata hembra y rata macho, y van a ver una diferencia muy grande en el efecto del pentobarbital. Eso lo vimos en clase y lo dieron ustedes también. ¿De acuerdo? Por eso les dije que aquí vamos a ocupar todo lo que ya han visto y que yo esperaría que supieran, claro. Y entonces, una vez que demostramos la actividad terapéutica, vamos a medir la toxicidad. Y empezamos con la toxicidad aguda. Como su nombre lo indica, aguda implica una sola dosis. Cada animal va a recibir solo una dosis. Por lo general, se utilizan 2 especies roedoras. Se hace en rata o ratón. Se prefiere que no se use perro, porque no sería, pues no es ético, ¿sí? En todos estos casos, como en el caso anterior de demostrar la actividad terapéutica, tenemos que ser éticos y utilizar ¿qué? ¿Qué no tienen que utilizar para el caso de los animales, de trabajar con animales? Esa se la tienen que tener así. Hay una que es la 053, ¿no? 062 SO 1999. Es la que han trabajado en el laboratorio para el mantenimiento y condiciones apropiadas del manejo de los animales. Entonces solo trabajan una dosis. La observación es de 7 a 14 días. Deben tener diferentes grupos de animales, de las especies y de cada especie de ambos sexos. 2 vías de administración, de la cual es una obligadamente es la que se va a utilizar en humanos, que generalmente es la vía oral. La finalidad de la toxicidad aguda
es calcular el índice terapéutico, como nos lo dieron en clase. Por lo tanto, debemos de conocer, aquí se va a conocer la dosis letal 50, y cuando medimos la actividad terapéutica, obtuvimos la dosis efectiva 50. Entonces, recordando lo que nos dijeron sus compañeros, la sigmoidea azul sería la de efectividad, aquí sería la dosis. Aquí para ustedes sería dosis efectiva 50, aunque aquí diga dosis tóxica. Y la roja, la dosis letal 50. Entonces, terapéutica. Que ya vieron ustedes. ¿Se acuerdan, Nelly? ¿Sí? Usted me dice. Entonces, una vez que conocemos el índice terapéutico, vamos a determinar la toxicidad subaguda, que como su nombre lo indica, son dosis menores a la aguda y dosis repetidas. Entonces, se utilizan dos especies que pueden ser rata o ratón y una no roedora, que es el perro. Las dosis son diarias y va a haber una dosis baja, media alta, media baja, alta y vehículo. Generalmente son tres: baja, media alta y alta. ¿Qué se pretende con esto? Ver qué pasa con la administración subsecuente durante un tiempo corto, que para rata ratón puede ser la más baja, el tiempo más pequeño de 15 a 21 días hasta un mes, y si es perro, 3 meses, ¿sí? Aquí se los dice 2 a 4 semanas, al menos 10 animales para cada dosis, porque si alguna se muere, tienen que hacer rápidamente la necropsia, ¿ok? La vía de administración se considera la del humano. Cuando decimos baja, media y alta, tiene que estar entre la dosis efectiva 50, o sea, y la dosis letal 10. No les conviene que se mueran los animales, porque entonces la N sería muy pequeña, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Cada tercer día tienen que medir, ver qué pasa. También en la toxicidad aguda, las primeras 3 horas después de la administración, en la anterior, tienen que estar observando cualquier signo de toxicidad, como por ejemplo, relajación de esfínteres, piloerección, que estén letargados, que estén agresivos, todo eso las primeras 3 horas. Y al término de 7 a 14 días ver el número de animales muertos. En este caso también tienen que medir su aspecto, ver cómo se encuentran, pesarlos y ver consumo de agua y alimento. Y al momento del sacrificio, tienen que medir macroscópica y microscópicamente. O sea, tienen que medir, realizar análisis histológicos, química clínica, hematológicos, o sea, química sanguínea, ¿sí? Todo esto para la toxicidad subaguda. Si algún animal se muere, ya sea en la aguda, en la subaguda, en la crónica, tienen que abrirlo, no nada más es desecharlo. Abrir y observar macroscópicamente lo que puedan, cómo se ven los riñones, el hígado, qué aspecto tiene, ¿sí? Todo, antes de llevarlo al REP, o sea, antes de desecharlos. En la toxicidad crónica, lo que se pretende es ver qué sucederá cuando el humano lo utilice por un tiempo prolongado o por lo que le queda de vida. Por ejemplo, en esos fármacos que van dirigidos a la diabetes, a la hipertensión, al reumatismo, ¿sí? Que esos son padecimientos crónicos, la artritis reumatoide, que es de por vida.
Entonces, se va a hacer este estudio durante el tiempo de acuerdo a la vida media de esos animales, que puede ir de 6 meses a 1 año, ¿sí? Generalmente se hace en ratas. ¿Cuánto mide una rata en el laboratorio? ¿Cuál es la vida de una rata? En el laboratorio, porque afuera de la casa depende si la encuentran o no la encuentran, ¿no? ¿Cuánto mide en el laboratorio? ¿Cuánto vive Muy en poquito. condiciones ideales? Máximo 2 años. Por lo tanto, el estudio generalmente se hace, si es crónico, en 1 año, ¿sí? También en determinadas etapas del estudio se tiene que considerar el número de animales iniciales para ir sacrificando periódicamente para hacer todos los estudios que ya mencionamos en los estudios subagudos y crónicos. ¿De acuerdo? Una vez que terminamos el estudio de toxicidad o a la par, a veces, podemos medir las pruebas específicas que vamos a ver a continuación. Las más importantes son carcinogénesis, teratogénesis y mutagénesis. Y entonces vemos que aquí tenemos los estudios de carcinogénesis. Aquí se van a utilizar ratas y o ratones. La administración por lo general se da por vía oral porque es la vía que se utiliza generalmente en humanos. Y aquí el tratamiento va de 18, de año y medio a 2 años. Y la forma de administrarlo pues es diversa. A veces en los pellets va la sustancia que se quiere estudiar para conocer si es carcinogénica o no. Y también debemos de estar considerando que en determinados periodos del estudio se tienen que sacrificar algunos de los animales para llevar a cabo la autopsia o la necropsia, como le quieran llamar. ¿Todos bien? Y no ni uno más, ¿verdad? Tamara, ¿sigue ahí? Sí, profesora. Pamela, Sí, Raquel. profesora. Sí, aquí estoy. Perfecto. Continuamos. Ok. Entonces, la siguiente es de mutagénesis. Y aquí se pueden usar ensayos in vitro o in vivo. Por lo general, van a encontrar en los libros que vienen ahí en las citas del programa que se utiliza bacterias de Salmonella typhimurium. Y aquí lo que hacen es ver, estas bacterias necesitan histidina. Si llegan a mutar, pueden crecer en ausencia de histidina. Y es lo que trata esta prueba. Entonces, lo que se hace, siempre que se haga un estudio in vitro y que queramos ver si son mutagénicos, carcinogénicos o así, tenemos que estudiarlo en presencia y en ausencia de una fracción de microsomas hepáticos. ¿Para qué creen ustedes que sería eso, Alejandro? Para descartar reacciones adversas. No. ¿Alguien sabe o se imagina? Porque ya lo vimos. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué se utilizan una fracción de microsomas hepáticos? Sería, por ejemplo, para evaluar si el nuevo compuesto tiene la capacidad de producir metabolitos mutagénicos o no. Exactamente. ¿Quién fue? Salomé. Salomé. Es que no la estoy viendo ahorita, Salomé. Como le voy cambiando. Entonces, exactamente. Recuerden que yo les dije, muchas veces el compuesto original no es ni siquiera el que produce el efecto, sino son los metabolitos.
Entonces aquí tenemos que estar seguros que ni el compuesto nuevo, ni el fármaco nuevo, ni su metabolito es mutagénico. ¿De acuerdo? Y en vivo se utiliza los micronúcleos, pero generalmente van a encontrar el método en células bacterianas, ¿sí? Les decía que otra prueba era la teratogénesis. ¿Qué dijimos que era la teratogénesis? ¿Qué fue el problema con la talidomida? Ustedes lo ven en muchas clases, talidomida, ¿qué produjo? La focomelia. La focomelia. O sea, lo vimos cuando estábamos en distribución y vimos barrera placentaria. ¿Por qué produjo focomelia la talidomida? ¿Para qué la utilizaron la talidomida? Para tratar las náuseas, ¿no? De las mujeres embarazadas. Ajá, ¿pero de qué? ¿Qué pasó, chicos? Si estábamos viendo barrera placentaria y vimos talidomida, ¿para qué se utilizaba la talidomida? ¿Para qué se empezó a utilizar? Porque hoy se sigue utilizando, pero no para lo mismo. Eso lo ven en todas las clases, incluso en química orgánica. Es que mi compañero Ángel le mencionó que era para disminuir las náuseas en mujeres embarazadas, pero Ay, no no lo sé si le escuché. escuchó. No lo escuché. No, ¿no me Mil escuchó? disculpas. No, Ah, perdón. mil disculpas. A lo mejor fue momentáneamente mi internet. Ok. Entonces se utilizaba en el primer trimestre. ¿Qué pasa en el primer trimestre en los humanos? La diferenciación celular y la Ya la organogénesis. organogénesis, ¿ok? Y entonces la teratogénesis son los efectos que se producen durante la organogénesis, efectos tóxicos, ¿sí? Pero eso lo podemos incluir dentro de los estudios de la reproducción y vamos a ver que estos van a comprender, además de la teratogénesis, los estudios de fertilidad. Para esto se va a trabajar una sola especie, obviamente deben ser machos, mucho menos, y hembras, ¿no? La vía de administración a utilizar en el hombre 60 días antes del apareamiento en el macho y 15 días antes en la hembra. Y se va a observar el comportamiento de ambos antes y después del apareamiento. Esto es para ver si la nueva molécula tiene efectos sobre la fertilidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Alguien que me diga sí o no. Ok, está muy bien, aunque sea con la cabecita, Monse, gracias. Entonces también vamos a ver teratogénesis. Para eso vamos a seguir con las ratas, que ya hicimos pruebas de fertilidad y ya vimos que la había utilizado en el hombre. Y aquí se va a administrar desde los días 8 al 21 de la gestación, ¿sí? Aquí en este tiempo se lleva también la organogénesis en la rata. Antes de que nazcan, o sea, antes de los 21 días, justo en el día 20, se hace, porque recuerden ustedes que se puede, según lo que vieron en anatomía, se puede conocer en la aproximación en que se llevó a cabo la cópula. Entonces, o el apareamiento. Entonces, lo que se hace es que antes de que nazcan, porque la gestación dura 21 días, tanto en ratas como en ratones, se tiene que sacrificar y ver cómo está la placenta y ver cuántos fetos hubo, si hubo reabsorción de fetos, si nacieron muertos, vivos, malformados, todo el desarrollo por completo, ¿sí? Y se dejan algunas ratas que tengan sus crías y al cabo de ciertos periodos de tiempo se hacen estudios. Estos se conocen como estudios postnatales, ¿sí? Y aquí se ha descubierto muchas
muchas cosas. Por ejemplo, que las madres fumadoras, sus hijos van a tener problemas por el cadmio que se estuvo ingiriendo durante toda la vida que fumó la madre, porque el cadmio tiene una vida media de 30 años. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se tienen todos estos resultados de los estudios de farmacológicos, o sea, que se demostró la actividad farmacológica, los estudios de toxicidad, que se calculó un índice terapéutico, que se tiene también las de pruebas específicas. Las pruebas específicas son carcinogénesis, teratogénesis y mutagénesis, que si incluyen las de fertilidad, pues se amplía más. Una vez que se tienen todos estos resultados, se hace lo que se conoce como dossier, que se va a entregar en Estados Unidos a la FDA, en México a COFEPRIS. Si ustedes quieren repasar lo que vimos hoy, pueden buscar en COFEPRIS qué requisitos piden para el registro de un nuevo fármaco. Y ahí va a venir parte de lo que vimos ahorita. Ya que tienen este dossier, también tienen que demostrar que van a seguir la normatividad, como pueden ser los principios de Helsinki, todo lo de bioética, todo lo que indican las NOM, todo lo que es bioética, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya se aprueba este documento que debe incluir información sobre la composición y origen del fármaco, protocolos para estudios clínicos y en animales, ¿sí? O sea, cómo van a llevar los estudios en los pacientes y en los voluntarios sanos. Toda esta información van a pasar a los estudios clínicos que dijimos que eran en humanos, ¿sí? Para lo cual tienen que seguir las buenas prácticas clínicas, ¿sí? Tienen que presentar los protocolos y los diseños de los estudios que sean adecuados, confiables, y cómo van a llevar a cabo el reclutamiento de los pacientes. Una vez que ya tienen toda esta información, vamos a iniciar con las fases clínicas, que son 4. La primera, la fase 1, van a ser con voluntarios sanos, que ya lo habíamos comentado, que van de 25 a 50. Y es la primera vez que el fármaco es dado en humanos. Para esto, van a requerir conocer la dosis efectiva 50, ya sea en rata o en perro, y hacer la extrapolación, como se los indiqué en la diapositiva correspondiente, en donde comentamos que si era en perro, iniciaban en los voluntarios sanos con la 10ª parte de la dosis efectiva obtenida en perros, ¿sí? Nunca va a recibir un paciente más de una dosis, sobre todo pacientes, dije, pacientes. Entonces, en los voluntarios sanos, lo que se pretende es ver el ADME y la farmacocinética. Son voluntarios, no tienen la enfermedad. Solo vamos a ver cómo es su absorción, distribución, metabolismo, eliminación y sus parámetros farmacocinéticos. ¿Como cuáles, Luis? Dígame un parámetro farmacocinético. El coeficiente de partición. Ese no es un parámetro farmacocinético. Se supone que ¿Sería la velocidad de acción? conceptual. ¿Cuál, Nelly? ¿Qué me dijo Luis? La velocidad. La velocidad. El fármaco. A ver, ¿quiénes se recuerdan los parámetros farmacocinéticos? Que incluso les he regresado en su trabajo, les he comentado que deben buscarlos y cómo se calculan. Díganme un solo parámetro farmacocinético que además van a estudiar en quimioterapia. Tiempo máximo. Tiempo máximo, pero lo que hicieron con el maestro Edilberto, por ejemplo, fue en cuántas vidas medias se elimina un fármaco. Entonces, ¿cuál es el parámetro farmacocinético?
La vida, por favor, chicos, eso lo tienen que ¿La saber. vida media? La vida media, otro. El volumen de distribución. Otro. La ventana terapéutica. La constante de eliminación. El área bajo la curva. Todo esto es lo que ustedes, él les dijo cómo calcularlo y ustedes, muchos lo omitieron en su mapa conceptual. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se tendría que hacer en la fase 1, que va a definir seguridad y tolerancia del fármaco para uso humano. ¿Ok? Una vez concluida la fase 1, como antes de que me pase a la fase 2, en todos los casos los pacientes o los voluntarios sanos deben de no estar tomando ningún medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento que ellos están tomando pudiera tener interferencias con el fármaco que se está probando. Ahora ya lo sabemos decir, debe tener interacciones. Interacciones, ¿no? ¿Qué más? Ok, interacciones. Ajá, ¿qué más? No pueden fumar. No se me duerma, Ángel. No pueden fumar. No pueden ingerir alcohol. Van a estar en un lugar todos en las mismas condiciones, como si fueran animalitos de laboratorio. Que eso sí lo han de saber muy bien, ¿no? Y no deben tomar ningún medicamento. Y la dieta también es la misma para todos, ¿sí? Para tener homogeneidad en los resultados que se obtengan. Por eso son tan costosos, porque además les pagan a los voluntarios. ¿Ok? Bien. Los pacientes siempre quieren participar, porque muchas veces incluso son fármacos para enfermedades raras y tienen mayor posibilidad de sobrevivir o de curarse si entran a estos protocolos y además son gratis. ¿De acuerdo? Pero puede que sí dé resultado, puede que no. Por eso están estudiando. Bien. Si ya terminamos con esta parte, entonces pasamos a la fase 2. La fase 2 sí son ya pacientes. Y pueden observar que ya es un número mayor, ¿sí? Entonces aquí el objetivo es definir la eficiencia o eficacia y seguridad del fármaco, evaluar, como tienen ya la enfermedad, son pacientes, dosis y respuesta, toxicidad a corto plazo y a lo mejor ver algún efecto adverso, ¿sí? En esta etapa se van a formar grupos en el que algunos van a tener que, se les administra el fármaco nuevo, a otro grupo el fármaco de referencia y a otro grupo placebo. ¿Qué es un placebo? Que no tiene ningún efecto como tal comprobado, pero pues como que el efecto que causa en la mente es lo que te hace realmente causar cierto efecto, por así decirlo. Fíjense muy bien, y aunque no les guste escribirlo, lo tienen que escribir. Un placebo, fíjense muy bien cómo eso los voy a definir. Un placebo es una forma farmacéutica sin principio activo. Y podemos observar efectos, pero son efectos psicológicos. Y esto es muy importante porque sí participa importantemente el efecto placebo. Y miren, por ejemplo, cuando yo era estudiante, no digan, no, cuando yo era estudiante, una compañera me pidió que le diera unos placebos porque su mamá ya se estaba acostumbrando mucho, ya ven qué pasa con los inductores del sueño. Entonces, pues ya ven que se tienen que etiquetar y se entregan así como si fueran medicamentos. Y se lo dio a la señora y le habló maravillas del placebo. Al día siguiente la señora le dijo, ay, no me vuelvas a dar ese medicamento, porque yo quería despertar y no podía.
Aquí fue tan bueno el efecto placebo que ya se acabó, ya no lo quiso nunca más. Pero fíjense hasta dónde tiene que ver, hasta dónde influye el efecto psicológico. Entonces, por eso se debe hacer placebo y por eso se hace ciego, sencillo y doble ciego. El estudio, el diseño. ¿Qué entienden por ciego simple o sencillo? Si no lo entienden, no lo tienen que saber porque es la primera vez que lo damos, ¿no? Ciego sencillo quiere decir que la persona que está recibiendo el fármaco, que ya debe de ir en una forma farmacéutica, ¿no? No sabe qué es, si es fármaco de referencia, fármaco nuevo o placebo, para que no se sugestione. Y doble ciego, que es el más importante, es que ni el paciente ni el que está dando el medicamento saben qué están administrando. ¿De acuerdo? Anótenlo porque lo van a necesitar. Entonces, por eso se deben de ser estudios ciego, doble ciego y saber qué es el placebo, porque va a haber un grupo placebo, es decir, que van a recibir un placebo y no el fármaco. Esto está todavía no se sabe qué tan benéfico es, porque, por ejemplo, una persona que convulsiona y se está estudiando un fármaco nuevo, sería muy poco ético tenerlo con un placebo, aunque esté ahí reclutado, ¿sí? Pero sí es necesario mantener este grupo en algunos de los casos. Algo también muy importante que no les he comentado y que no olviden y lo anotan, si el fármaco es muy tóxico, o sea, si es un antineoplásico o contra el VIH, se omite la fase 1, no se hace en voluntarios sanos, se pasa directamente a pacientes, por razones obvias, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio, fase 1 y fase 2, la llevan a cabo los farmacólogos e investigadores clínicos, no son los médicos, ¿sí? Es a partir de la fase 3 en la que entran los médicos. Entonces, en la fase 3 vamos a medir eficacia y seguridad. Los pacientes son mucho mayores, ¿sí? El número, no la edad. El número de pacientes es mucho mayor. Se va a explorar el uso prolongado del fármaco. Y lo más importante es que son estudios ciegos, principalmente son doble ciego, y se utiliza efecto placebo porque se hace un diseño cruzado, en el que el paciente 1, por ejemplo, el grupo 1 va a recibir la primera semana fármaco innovador. En la siguiente semana, placebo, y la tercera semana, fármaco nuevo. Otro grupo puede invertirse de tal suerte que el mismo paciente del mismo grupo va a recibir innovador, placebo y nuevo en algún momento, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese se llama diseño cruzado. Y los principales objetivos en esta es demostrar la eficacia y seguridad, evaluar las interacciones, qué efecto, qué tan eficaz es para la enfermedad a la que va dirigido y los factores de biodisponibilidad. Aquí ya deberían, aparte de los investigadores clínicos, son especialistas en la enfermedad a tratar, o sea, son médicos, ¿de acuerdo? Ya una vez concluida la fase 3, entonces tienen que preparar otro dossier donde va a venir todos los resultados, farmacología preclínica y toxicología, la farmacocinética en humanos y la biodisponibilidad, que
métodos estadísticos se utilizaron, la información de las patentes, certificación, etiquetado, todo para que este fármaco ya esté en forma de medicamento y ya se lleve al mercado. Cuando ya se encuentra en el mercado, se considera que estamos en la fase en la fase 4, que también se conoce como de farmacovigilancia. En esto, el fármaco ya se encuentra en las farmacias o en los consultorios y se va a detectar cualquier evento adverso, ¿sí? Se conoce como reacciones adversas a los medicamentos, que son las famosas RAM, que alguno de ustedes utilizó, pero en su presentación. Sí, hay muchas notificaciones de RAM, puede salir del mercado. Y en la siguiente lista les doy ejemplos de fármacos que tuvieron problemas de reacciones adversas y que salieron del mercado. Y para primer ejemplo, la talidomida. ¿Sí? Pero vemos que hay otros como la cisaprida, la dipirona, ¿sí? Que salen del mercado porque producen reacciones adversas, que en algunos casos incluso pueden provocar la muerte. Bien, con esto damos por concluido las etapas de estudio de un nuevo fármaco. ¿Tienen alguna duda? Profesora, disculpe, ¿podría poner otra vez la diapositiva? Me faltó la 19. Ok. Profesora, ¿por qué se pueden dar estas reacciones adversas y no, o sea, no se observan dentro de los estudios preclínicos y clínicos? A ver. ¿Por qué creen? Ay, es que no quiero ser maleducada porque no puedo contestar con preguntas. ¿Por qué no puede ser en los estudios preclínicos? Bueno, porque es con animales. Sí, y la rata todavía no dice, me duele la Ajá. cabeza, me duele el estómago, no, ¿ok? Es más, hay unos reflejos o unos efectos que no produce. Por ejemplo, la rata nunca tendrá vómito. Entonces hay signos, por eso no decimos, hay signos que que solamente se van a ver si son tóxicos o no. La RAM solamente se ven en los pacientes. ¿Y por qué no se ven en los anteriores? Claro que se puede ver. Si no, no llegarían 2 fármacos o un fármaco al final. Recuerden que cuando les di todo el número de 5,000 a 10,000 moléculas, quedan 250 después de los estudios farmacológicos o sea, preclínicos. Y ya conforme van pasando las etapas, se van quedando en el camino, de tal suerte que al final solo llega 1 o 2. Pero en la fase 4 ya está en el mercado. O sea, el número de pacientes son mucho mayor. Y entonces ahí es cuando está notificando las reacciones adversas al medicamento. ¿Quién notifica? El médico, el paciente y la industria farmacéutica. Se puede decir, cada vez que me tomo la roxipromicina, me produce un mareo que no me permite ni siquiera desplazarme. Entonces usted lo reporta y al final se sabe que la roxipromicina produce mareos y eso va a venir en el marbete. Pero si dice, cuando me tomo este medicamento me desmayo, obvio que se va a salir del mercado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí, Nelly? ¿Contesté? Sí, profesora. Entonces, sí se conocen estas reacciones, pero no que pueden ser tan, se podría decir, graves, o sea, que A ver. puede haber, que es mayor la cantidad de pacientes que pueden obtener estas reacciones. Exactamente, si la muestra es mucho mayor,
vamos a tener mayor número de notificaciones y dependiendo de eso que se deje o se quite del mercado. ¿De acuerdo? Sí, Ya gracias. terminaron de copiar la 19, no sé quién me la pidió. Profesora, disculpe, es la siguiente. Es la Ay, 20. perdón, dijo Perdón, sí. 19. Sí, es que le dije 19, perdón. Ok. Y no me dice nada. Listo, profesora, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Ya nadie falta? ¿Ya nadie quiere ninguna? Bien. Dejamos de compartir pantalla. Entonces, recapitulando. Voy a subir el cuestionario el fin de semana en el Classroom. Ahí lo van a contestar. Y eso va a ser la calificación más importante junto con las presentaciones del parcial 2. ¿De acuerdo? Bueno, y las rúbricas, obvio, porque la calificación de sus compañeros, pues importa y debe de ser similar a la mía, porque yo sé que a veces hay mucho cariño entre ustedes. Entonces, si ustedes le ponen 10 y yo puse 7, pues lo mejor que puedo hacer es promediarlo con tendencia hacia el 7, ¿no? Porque yo los quiero a todos igual, no haya uno más que otro. Entonces, soy más equitativa que ustedes. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, maestra. ¿Alguna duda anterior? ¿Qué vamos a hacer? Terminando ya la parte de el día que dijimos, el 11, veríamos cómo está todo, preguntaría al azar de la parte del parcial 2, porque ustedes, según su programación, ¿cuándo empezamos con las presentaciones? El 20. El 20. ¿Ok? Entonces, repasaríamos todo, les diría qué es lo que tienen que hacer para la parte de quimioterapia, cómo lo deben de presentar, porque ahí sí va a haber con tiempos, ¿eh? Yo les decía 20 minutos, pero no para cada uno, sino en total de la presentación y a veces era 20 minutos cada uno. Recuerden que yo no evalúo cantidad, sino calidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo vamos a llevar a cabo lo de quimioterapia, contestar el cuestionario, obviamente, para que sepan en qué se equivocaron, y los errores más frecuentes que hayamos tenido. Por ejemplo, también vamos a ensayar a la mejor estructuras para ver las reacciones de biotransformación. ¿Sí? Nos vemos entonces el día 11. Estoy bien, ¿verdad? Porque el día 13 es viernes. Ok. Entonces, hasta el 11, por favor, aprovechen el 4 para hacer su cuestionario como si fuera un examen a libro abierto, ¿ok? Sí, Muy profesora. bien. Pues que les vaya Profesora. bien. Hasta luego, gracias. Gracias, Gracias, lástima por los Buen día. profesores. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Salomé